Hemos comentado antes fuera de micrófono que la realidad se nos ha echado encima hoy porque nadie esperaba un pacto a primeras horas de la mañana o primeras horas de la noche. Llamar pacto a lo que ha sucedido conforme vamos conociendo los detalles, pues en lo poco que he podido leer en la prensa británica, que luego supongo que lo comentaremos con más extensión, pues llamar pacto a esto, en fin, suena un poquito ridículo. Habría que utilizar alguna otra palabra, pues imposición, trágala o lo que sea. De todas maneras, adelante, Val. Estaba leyendo en los periódicos la edición de papel y veo que están totalmente desfasados, como tú estás diciendo. Entonces, pues bueno, los he dejado y me he puesto a ver las ediciones electrónicas del País y del Mundo, que son las dos que normalmente comentamos. Te voy a leer los titulares. Supongo que en Reino Unido habrá pasado algo parecido. Bueno, yo he visto la televisión por la mañana, he estado viendo un poquito Sky News y un poquito la BBC. Confieso a nuestros oyentes y seguidores del MCRC que me ha sorprendido porque ayer leí bastante prensa. La opinión general o el criterio general en los comentaristas económicos y políticos era que lo mejor que podía pasar era que Grecia saliera de la zona euro, no de la zona de libre comercio, que es, pues recordaréis, queridos oyentes y seguidores, que era el ánimo de la señora Thatcher y desde luego de gran parte de la opinión pública británica. De se hablaba, Julio, perdona que te corte, se hablaba incluso de un periodo, ¿no? De 5 años estaban hablando, sí, ¿no? Sí, es Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, había dicho, después del no en el plebiscito, que no referéndum del domingo pasado, que lo mejor era que Grecia saliera al menos durante 5 años del euro. Lo que sí es interesante, para nuestros oyentes desde luego supongo que lo será, que ya nos damos cuenta a quién pertenece el euro, porque toda la táctica de Varoufakis y del gobierno Tsipras, que ha seguido la táctica que Varoufakis ofrece y el pensamiento analítico que ofrece Varoufakis en su libro sobre el Minotauro, que supongo que estará publicado en español, pues ha fallado, porque incluso se planteó la posibilidad de que Grecia hiciera default dentro del euro y ya nos damos cuenta ahora de que no, de que hay alguien que controla el Banco Central Europeo, con lo cual se controla la liquidez, se controlan de muchísimas maneras con un arma enorme lo que son el mercado de bonos, por ejemplo. De hecho, no ha habido oscilaciones, ha sido ridículo. La gran tormenta ha sucedido en China con caídas del 30 al 35%, en fin, un crash en toda regla en la bolsa china que solamente ha estado pues en el Financial Times y en las páginas especiales de economía en algunos periódicos. Y el tema de Grecia, la opinión general en Reino Unido es que es una decisión política y que el resultado económico va a ser una catástrofe para el Reino Unido. Solamente por hacer una pequeña aproximación, repito, vamos a improvisar mucho hoy. En fin, voy a utilizar las cosas que he leído esta semana, pero las primeras reacciones pues son pues muy negativas. Muy negativas porque gente independiente en Twitter y en los periódicos a los que yo tengo acceso, pues por ejemplo, Mark Oswald, que es analista ADN Investor Services, un banco de inversión, pues dice que las medidas en este paquete de rescate son infinitesimamente peores que las que los griegos rechazaron en el referéndum del domingo. Bien, olvidémonos de la palabra referéndum. La primera víctima en las guerras dicen que es la verdad. Pues la primera víctima de esto, desde luego lo siento muchísimo por el pueblo griego y por la idea de Europa que nosotros defendemos, que es obviamente contraria a esta que ha surgido pues como algo elitista y ni siquiera me parece a mí que es una idea originalmente europea, sino que responde a algunos otros intereses propios de otra época que para mí está superada. Pero este tío dice que no hay futuro a largo plazo para la eurozona, tal como está diseñada, y añade luego que el deseo de parte de los acreedores de la eurozona de destruir totalmente la economía griega, puede decirse que este pacto es peor que el Tratado de Versalles de 1929. Casi nada lo que está diciendo este caballero. Y en esa línea, pues todo, sabéis que a Farage no suelo citarlo, porque es un hombre al que no le tengo la más mínima simpatía. No hace falta ser del UKIP para ser euroescéptico, y Farage lo que ha dicho hoy en un incendiario discurso, hace muy poco, hace una hora, es que si él fuera un político griego, votaría en contra de este pacto, y si fuera un griego,
que hubiera votado no estaría protestando en las calles. Te voy a leer los titulares, si te parece, los últimos, los de las ediciones electrónicas de los dos periódicos, y ya empezamos a analizar qué es lo que significa esto, aunque tú ya has empezado, pero bueno, seguimos analizando qué significa este pacto, qué es este acuerdo al que han llegado. Si te parece, voy a empezar por El País, que titula: Merkel y Hollande logran que Tsipras acepte el pacto más duro. La Unión Europea acuerda por unanimidad un rescate a 3 años a cambio de endurecer la reforma laboral y de pensiones. Tras 17 horas de cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, han anunciado un acuerdo con Grecia para el tercer rescate. El pacto abre la puerta a que el Banco Central Europeo mantenga la liquidez de emergencia a la banca griega. En las próximas 48 horas, Atenas deberá endurecer sus propuestas en pensiones, mercado laboral y aceptar un fondo de privatizaciones. Con respecto al mundo, el titular es: Acuerdo para el rescate de Grecia. Merkel y Hollande logran que Tsipras acepte un paquete de medidas durísimo. 3 minutos antes de que abriesen los mercados, se ha logrado el acuerdo unánime según el presidente del Consejo. El fondo para gestionar la venta de activos helenos será de 50.000 millones de euros y seguirá en suelo griego. Ahora el Parlamento heleno tendrá que tramitar leyes y aprobar reformas en 48 horas. Estos son los titulares. Como hemos comentado también por fuera del micrófono, aquí una de las cláusulas nuevas es el tema de los activos, ¿no, Julio? Sí, bueno, parece ser que hay 50.000 millones. Sí, hay que saber de qué manera se gestiona eso, pero bueno, eso, pues la idea... Lo digo que hasta ahora esto no había entrado en ninguno de los acuerdos. Eso lo había propuesto el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, esta semana, al menos yo lo leí en la prensa británica, y de lo que se trata es de vender activos propiedad del Estado griego, como han hecho por otra parte otros estados, en lo que es pues una exigencia más de un acreedor. Eso lo hizo España. De cara Julio, eso lo hizo España antes de entrar con Aznar. Aznar es lo que hizo eso, liquidar los activos importantes, ¿no? Sí, bueno, en todo caso me viene a la cabeza lo que dijo George Soros, que recordaréis que fue el inversor que expulsó a la libra esterlina de ese diseño anterior al euro que era la serpiente monetaria europea, aprovechando las inconsistencias de esa situación. Supongo que algunos británicos querrán hacerle algún monumento al señor Soros, porque lo que dijo Soros es que la zona euro se ha convertido en una relación entre deudores y acreedores. Y lo que tú estás comentando pues no es más que la confirmación de lo que dijo Soros, y que por otra parte pues es lo que cualquiera puede ver. Bueno, es un trágala. El gobierno de Syriza ha estado ocultando su responsabilidad, ha estado 6 meses en el gobierno. Yo he hablado con griegos aquí de diversas tendencias y desde luego lo que todos dicen es que su gestión ha sido desastrosa, pero desastrosa desde el minuto 1. Es verdad que el problema de Grecia es infinitamente mayor que la situación que ha podido heredar Syriza. Ayer mismo, me resisto a citarlo, Helena Smith, que es una periodista británica que ha residido y en este momento está en Grecia, pues bueno, aparte de hacer reportajes en los que se ve la horrible situación en la que se encuentra gran parte de la población griega, pues tira por elevación, como suelen hacer muchos comentaristas británicos, decir que realmente el Estado griego, y cito textual, formado después de la caída de la dictadura de los coroneles, ha logrado 40 años de estabilidad y paz, pero ha acabado con una ignominia extraordinaria. O sea que ella, pues desde luego también apostaba a que no se iba a llegar a un pacto, pero que desde luego si se llegaba al final, pues iba a ser un trágala. Veremos cómo reacciona el pueblo griego, porque como tú has comentado, el pueblo griego rechazó, es verdad que solamente con un 60% de participación, lo cual es importantísimo y no se ha recogido en la prensa británica. Pero en todo caso, el 61% votó en contra. Sí. Y el gobierno ocultó su responsabilidad en el fracaso de la negociación durante los 5 o 6 meses que ha estado. Y hay que recordar, Julio, que votó en contra a unas condiciones muchísimo menos duras que estas. Esa es la clave. Ahora está en cómo va a reaccionar la población griega. ¿Cómo va a reaccionar en la calle? Porque Tsipras va a tener que formar un gobierno de unidad nacional. No sabemos con quién. Es probable que deje a sus aliados de extrema derecha y tenga que votar pues con los que apoyaron el sí a ese referéndum una semana atrás. Y bueno, pues veremos a ver cuando tengamos más información. Pero, repito, en el tema griego podemos hablar de causas o podemos hablar de efectos.
pues ahora mismo estamos viendo los efectos pues de un euro mal diseñado, y no sé cuál es la perspectiva para el pueblo griego, pero desde luego cualquiera que sea el desenlace es bastante negro, Osvaldo. Sí, lo veo mal. No sé exactamente cómo va a reaccionar el pueblo cuando se dé cuenta de lo que significa esto. Vuelvo a insistir que la cláusula importante es la de los activos, porque claro, ahí se abre el melón para empezar a vender sus activos, que es lo que mucha gente es lo que está diciendo a Grecia hace tiempo, ¿no? Es lo que un acreedor claro. le hace al deudor, claro. Teniendo en cuenta que, Grecia técnicamente está en bancarrota. Y vuelvo a lo que he leído esta semana aquí. Ayer había un artículo en el que yo pensaba basarme, pues esperando en que a lo mejor no existía pacto, de Andrew Tiri, que es el presidente del Comité Financiero del Parlamento, es parlamentario por Chichester. Él decía menos dogma y más sentido común. Él acusaba, en concreto, la crítica era durísima, basada en los hechos que hemos visto las semanas de atrás al Fondo Monetario Internacional, porque la misión del Fondo Monetario Internacional, y además está en sus estatutos, es ayudar, aconsejar a los gobiernos con dificultades, pero para que crezcan, no para que se hundan. Y lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es hundir a Grecia apoyando las medidas de la Comisión Europea en la situación griega. Recordemos que la deuda griega en el año 2010 era el 110-120 después de la auditoría, esa así de infarto que se hizo después de que Grecia hiciera trampas, ayudada por Goldman Sachs, para entrar en la zona euro. Recordemos que Draghi era uno de los responsables de eso. Sí, lo dijo Centeno. Incluso aquí ha habido alguien y se publicó en primera página esta semana, ha habido alguien, un abogado muy conocido en Londres, en la City, que se ha ofrecido al gobierno griego para denunciar a Goldman Sachs, para llevar a Goldman Sachs a los tribunales. Lo que no sé es por qué quiere llevar a Goldman Sachs y no quiere llevar al gobierno griego de la época, ¿no? Por volver a lo que dijo Andrew Tiri ayer, que creo que puede servir a nuestros oyentes, él analiza las causas y, desde luego, la primera es que todos sabemos, como que hemos comentado, que Grecia entrará en la Unión Europea. Recordemos que Grecia tuvo una quita de la deuda del 70%. Por una cantidad gigantesca. Sí, estamos hablando del primer rescate, creo que fue 70%. Vale, luego el problema no es la quita de la deuda, el problema es que sigue originando deuda nueva. Luego no es competitiva y no puede estar en el euro. Creo que lo comentasteis en algún programa, que el euro es una máquina de crear deuda. ¿Por qué? Pues porque en una economía como la española, y no digamos ya la griega, la eslovaca, la lituana, la letona, que están en el euro, tienen que competir en la misma liga con la economía más competitiva y más exitosa del mundo, el mayor exportador mundial, que es Alemania. Claro. Entonces, el hecho de tener una moneda para poderse defender, para hacer una serie de estabilizadores automáticos en cuanto a precios, tener un banco central, es una ventaja tan gigantesca que uno se pregunta por qué en los medios de comunicación no hay, no sé en España, pero no hay un debate sobre el propio diseño del euro. Entonces, lo mismo que una moneda requiere una unanimidad en temas fiscales, y eso no existe. Bueno, es que cada país tiene su política fiscal, ¿no? Vuelvo otra vez a lo que se dice en la prensa británica, que es de sentido común. O sea, lo que sí se ha demostrado es que una unión monetaria no dirige ni económica ni política. Comentamos el otro día que la única posibilidad, y lo que nosotros defendemos y lo que don Antonio defiende en sus libros, y es lo que yo me hago eco, es que exista un momento de libertad constituyente en el que las naciones europeas, los estados europeos, decidan en ese momento de libertad constituyente si quieren tener una unión, pero claro, una unión de verdad. Las 13 colonias, las 13 colonias empezaron precisamente, cada una era de su padre y de su madre, y de distinta fundación, con distinta organización. Sí, estados independientes, vamos, eran. Totalmente, y se unieron precisamente contra el enemigo común, que era el Imperio Británico de entonces. Primero tuvieron la unidad política y luego, como todos sabéis, pues principalmente para pagar las deudas de la guerra, los bonos de guerra, y para acabar con el caos que se había apoderado de ese nuevo estado de 13 colonias por el que muy poca gente apostaba en aquel momento. Entonces se creó esa unión económica. En el caso europeo, Andrew Tiri le da palos al Fondo Monetario Internacional por todos los lados, porque bueno, tenemos que recordar que el Fondo Monetario Internacional falló en sus predicciones y cuando se dio cuenta del desastre, las modificó.
Pero claro, modificar en cantidades que son gigantescas. Uno se pregunta qué clase de economistas está pagando el Fondo Monetario Internacional, porque es que son fallos gigantescos. Entonces, bien, pues yo le deseo toda la suerte del mundo al pueblo griego, pero el pronóstico pues no es positivo. Y en cuanto al hipócrita de Tsipras, pues bueno, lo lógico es que dimitiera, ya tenía que haber dimitido antes, y veremos ahora con qué situación se encuentra a su vuelta a Grecia. Él ha encendido la chispa porque él hizo el plebiscito exclusivamente para cubrir su fracaso. Voy a citar una cosa de Varoufakis, que es que en el libro sobre el Minotauro, Varoufakis, como comenté el otro día, analiza muy bien lo que es la historia desde un punto de vista marxista, la historia económica de Europa y la relación con Estados Unidos pues de los últimos 2 siglos, pero como sucede con muchos analistas que emplean el marxismo como herramienta, y está muy bien, es muy serio, obviamente, porque va a los datos concretos, a los hechos, ahí no creo yo que pueda haber nada rechazable, pero cuando habla de la solución, la estrategia del gobierno Syriza se ha basado en lo que Varoufakis dice en el libro Friendly Hegemon, y esta semana me ha estado dando vueltas en la cabeza, porque el otro día no pude comentarlo con don Antonio, ese concepto. Entonces, por definición, es una contradicción, porque un hegemón, es decir, un imperio o alguien que manda sobre otro, no puede ser friendly, no puede ser amistoso. Entonces, esa es la tesis que ha fallado. Es un aviso a navegantes lo que ha sucedido en Grecia, y creo que va a tener también pues repercusiones y muy fuertes en las elecciones de noviembre en España, porque está muy claro que los acreedores, y España tiene una deuda pues muy importante con ellos, pues no van a ceder, y desde luego estaban plenamente dispuestos, como comentó ayer pues el más inteligente de los ministros que había, independientemente de que no estemos de acuerdo con él o que nos parezca muchas cosas, el señor Schäuble, pues que comentaba que lo mejor para Grecia era que se fuera. No sé qué presiones gigantescas ha tenido que haber en las últimas horas pues para llegar a este pacto. Bueno, una de las salidas ya hace referencia del mundo, que es elecciones anticipadas, evidentemente. Ellos mismos lo hablan, el ministro de Trabajo griego, Panos Skurletis, ya lo ha dicho, ha anunciado que habrá elecciones anticipadas en este año. Sí, evidentemente lo que están haciendo es eso, salvarse ellos mismos, es lo que están haciendo. Claro, ya sabes que con eso, en la socialdemocracia donde vivimos, cura casi todo, ¿no? Bueno, es una partitocracia. Sí. Grecia, el gobierno de Syriza no ha cambiado absolutamente nada, y desde luego tampoco ha cambiado el sistema electoral, gracias al cual ha disfrutado del poder. Claro. Porque recordemos que a la lista más votada, al partido más votada, se le da precisamente porque normalmente no garantiza la gobernabilidad, o sea, no garantiza aquello para lo cual ha sido concebido. O sea, ¿qué sistema electoral que tiene que hacer trampa y darle 50 diputados más a la lista más votada para que luego tenga una posibilidad de gobernar? Además, sí. Julio está gobernando en coalición con la ultraderecha. Sí, está gobernando con Camén. Las personas lo obvian eso, o sea, sobre todo las personas españolas que apoyan a Podemos, es como si eso no sea así, no fuera así. Es como si Podemos pactara con Fuerza Nueva. Sí, claro. No es una mala comparación, por todo lo que sabemos sobre Camenos. En todo caso, la dificultad para enfrentarse a la realidad con cierto éxito y con honestidad, obviamente es olvidarse de la ideología. Si nos olvidamos de lo ideológico, pues nos podemos acercar más a describir la realidad o a transmitir esa visión de la realidad que sea, como dice don Antonio, más cercana a la verdad o la verdad, porque recordemos, en homenaje a nuestro maestro, don Antonio, que él tiene pasión por la verdad, y es lo que yo, independientemente de que tenga pues mis antecedentes familiares, ideológicos, etcétera, pues estoy intentando que nuestros oyentes pues conozcan lo que se dice en la prensa británica, que me parece la prensa pues más independiente, pues desde luego de Europa, sino del mundo. Entonces, pues bueno, hay que ver la reacción que hay en la prensa británica. Cameron estuvo toda la semana porque se presentó el presupuesto extraordinario, lo presentó Osborne, el ministro de Economía. Lo presentó esta semana y a Cameron le han preguntado muchísimo porque obviamente el UKIP, el partido de Nigel Farage, pues ha estado presente después de su fracaso. Fracaso entre comillas, fracaso gracias al sistema mayoritario, con lo cual solo ha tenido un parlamentario de los 650, pero ha tenido 4,5 millones de votos. Cuidado, para aquellos que defienden la partitocracia, sistema proporcional, pues con un sistema proporcional en el Reino Unido, el árbitro, el kingmaker, como se dice aquí,
pues hubiera sido el señor Farage, que es la extrema derecha, con lo cual, pues bueno, todos aquellos que defienden el sistema proporcional, que es el que propio Farage ha dicho muchísimas veces, por eso yo no lo considero demócrata, nunca lo he considerado demócrata, que quiere. Él quiere un sistema pues de régimen proporcional como el que le ha permitido pues tener varios parlamentarios en el Parlamento, bueno, en esa jaula de grillos sin poder alguno que es el Parlamento Europeo y que cuesta un pastón, pero bueno, de lo cual él se está aprovechando mucho. De hecho, a su mujer la tiene contratada cobrando un pastón. En una famosa entrevista en la BBC, pues le preguntaron, Robinson, que es el editor económico de la BBC, le preguntó que cómo es posible que empleara a su mujer si no había otra persona que pudiera hacer su trabajo. Y él, pues como no es una persona demasiado inteligente, dijo que la única persona que podía hacer su trabajo era su mujer y que por eso la contrataba. O sea que aquí también hay algunos problemillas. Vuelvo a Cameron. Cameron ha mantenido un perfil bajo porque recordemos que aquí va a haber un referéndum, esto sí que es un referéndum, con todas las de la ley, con tiempo para discutir las dos ideas que se ponen en cuestión en ese referéndum. ¿Debe seguir el Reino Unido en la Unión Europea? Recordemos que el Reino Unido sigue manteniendo su moneda, sigue manteniendo su banco central, que por motivos históricos sabéis que es el Banco de Inglaterra, como prestamista de último recurso y de emisor de moneda. Y bueno, pues Cameron ha mantenido un perfil bajo, intentando que no le salpicaran los problemas que existían en la zona euro y en la Unión Europea, porque él sabe pues que ha dañado mucho su posición, porque sobre todo la televisión ha estado emitiendo muchísimos reportajes pues mostrando las colas en los cajeros. Grecia es un destino masivo para el turista británico. Sí. El turismo alemán se ha resentido muchísimo en Grecia, pero los grandes turoperadores británicos han seguido enviando turistas a Grecia. Oye, por cierto, Julio, ¿cómo están las encuestas ahora mismo con respecto al referéndum ese que estás comentando? ¿Cómo están? Mira, va a ser muy interesante, Baldo, conocer las encuestas que se van a hacer ahora, a partir de que se ha alcanzado ese, llamémosle, pacto. Trágala, sería mejor en español castizo, hoy a la noche, porque anteriormente, antes de que empezara todo este follón con la crisis griega, las encuestas eran entre el 65 y el 70% a favor de estar en la Unión Europea y un 35%, las más optimistas, para salirse de la Unión Europea. Había una diferencia enorme, 2/3 a favor y 1/3 en contra, ¿no? Entonces, ese tercio va a aumentar. Mi percepción es que va a aumentar muchísimo, pues porque ha sido muy dañina la situación y el manejo de la crisis ha sido muy dañino. Y bien, aquí se está hablando de cifras, todo el mundo habla de billones, de vender activos públicos, pero es que aquí hay toda una nación detrás, todo un pueblo detrás, y la percepción que tiene el pueblo británico es que hay una sensación de injusticia y de falta de responsabilidad enorme. Cuidado, no nos engañemos, a Tsipras le han caído chuzos de punta. Sí, en la reunión del Parlamento, todos. Sí, pero en la prensa británica, que repito, es muy favorable al gobierno griego porque básicamente es antieuropea, para empezar. Sí. Pues la crítica hacia el euro es total. Pues a Tsipras le han llegado a llamar bufón, pero comentaristas de mucho prestigio. O sea, nadie oculta la responsabilidad del gobierno de Syriza y del gobierno de Tsipras. Ahora, también hay una responsabilidad enorme por parte de los acreedores, porque la situación de Grecia, en lugar de mejorar, después de la situación del 2010 y del 2012, lo que ha hecho ha sido empeorar. Y claro, ver constantemente en la televisión, pues ciudadanos griegos sacando una cantidad pequeña de dinero, empresas que no pueden pagar los bienes y servicios que necesitan, pues por ejemplo las latas para envasar determinados productos, aceite o lo que sea, porque las compran, pues como pasa con muchas industrias, pues se compran determinados utensilios que utilizan. En realidad todo lo que tienen que importar, es evidente. Bueno, ha sido un parón enorme. De hecho, se publicó esta semana en la prensa que el daño causado por la última semana, no hablo de esta semana, sino de la semana anterior, la primera semana del corralito bancario, podría ser de un -3% del Producto Interior Bruto griego. O sea que llueve sobre mojado. Y mucha gente se preguntó aquí si todo este sufrimiento no era innecesario, porque al final se ha llegado a un pacto muchísimo peor para la población griega y pues lo que ha hecho Syriza y Tsipras, estoy convencido de que Tsipras va a pasar a la historia de la infamia. En fin, no me atrevo a calificarlo porque sería muy duro, no me gustaría tener
un tipo de esta moral es que la irresponsabilidad de este gobierno, de este partido, como decía don Antonio, es que con el tiempo se va a ver mejor. Así unos irresponsables, cuando nada más llegar al gobierno, ir a los acreedores y hablarles como les hablaba. Si la forma es el fondo, claro, pues hablemos del fondo. Y el fondo de la cuestión, repito, es que Varoufakis es europeísta. Varoufakis defiende en su tesis la idea de que Alemania tiene que ser un amable hegemón. Sí. Repito, cosa contraria, porque son términos contradictorios. Ni el Imperio Británico era amable con respecto a China, sino, pues os citaré las guerras del opio, ni por supuesto era amable con India, ni el Imperio Español, ni el Imperio Romano, ni ningún imperio. Otra cosa es que luego, a largo plazo, determinadas consecuencias de su actuación pues hayan podido ser positivas. Pero la clave es ahora, creo yo, el ala izquierda de Syriza, ese ala izquierda que algunos miembros del antiguo Partido Comunista Griego, un ala que tiene prestigio intelectual y prestigio en Grecia, pero que probablemente pues se ha visto sobrepasado por la rapidez y la intensidad de los acontecimientos. Kostas Lapavitsas, por ejemplo, pues del que me permito recomendar a nuestros oyentes que vean un reportaje de 1 hora de duración que se llama Deudocracia o el poder de la deuda, está hecho en YouTube y ahí hay una explicación bastante técnica desde el punto de vista de catedráticos y bueno, y también de políticos que en su día tuvieron, incluido el propio Papandreou y Venizelos. Le preguntan en una comisión a Venizelos, que fue vicepresidente con Papandreou y que luego fue primer ministro en Grecia, le preguntan qué hicieron ustedes con todo ese dinero que venía de Europa. Y él dice, ¿cómo que qué hicimos? Los hicimos a ustedes funcionarios. Pues en unos casos esa masa de dinero, esos excedentes que dice Varoufakis en su libro, pues fueron a la burbuja, como en el caso español igual, y en otros casos pues fueron a contratar funcionarios. ¿Subvencionarlos? El Estado griego es clientelar en mayor medida que otros, porque no ocultemos tampoco lo que pasa en algunas zonas. Hay uno de los gastos que se habla poco, es el gasto militar. El gasto militar griego es tremendo. Están comprando a los militares pues para que estén tranquilos simplemente. Recordemos que Grecia ha tenido varios conflictos con Turquía. De hecho, su independencia pues la sacó del Imperio Turco, pero ha tenido no una, sino varias guerras con Turquía. En todo caso, bueno, Grecia pues va a sufrir las consecuencias.